Ciencia. Los diversos materiales biológicos que se conservan en un banco de tejidos y germoplasma pueden garantizar la diversidad genética de una especie casi indefinidamente. En El Salvador se guardan semillas nativas para prevenirse de las amenazas del cambio climático. AFP nos informa. Un arca de Noé, pero de semillas. Se trata del Banco de Germoplasma, un proyecto lanzado en El Salvador para conservar semillas nativas de 300 especies. Que son los que estaríamos utilizando nosotros en un futuro si tuviéramos algún problema de una sequía, de una enfermedad o de un insecto que pudiera aniquilar estas plantas. Si eso pasara, esta arca de Noé, específicamente para la parte de vegetales, puede luego tomar esta semilla que está en estos cuartos fríos con condiciones para que no baje la germinación y tomar nuevamente el material y sembrarlo en el campo y obtener nuevamente el material que se extinguió. La idea de proteger las semillas surgió en 1993 y se consolidó en los últimos años. El Salvador se ubica en el denominado Corredor Seco, una zona vulnerable a eventos climáticos extremos y paralelo a la costa centroamericana del Pacífico. La ONU estima que los largos periodos de sequía y las intensas lluvias ponen en peligro la seguridad alimentaria de las poblaciones locales, que en su mayoría dependen de la agricultura o la ganadería. La importancia de tener esta colección viva, primero porque rescatamos muchos recursos de plantas medicinales, aromáticas y alimenticias, que muchas veces la población por desconocimiento, porque no conoce su manejo y también porque no conoce sus características nutricionales, no las siembra en su huerto, ¿verdad? Porque estas plantas las puede cultivar uno en su jardín. El banco entrega semilla criolla a pequeños agricultores con el fin de mantener la especie. Los productores se comprometen a regresar posteriormente el doble de lo que recibieron. Lo que pretendemos es que la gente venga aquí y que vea eso como una escuela donde puede aprender el manejo y el cultivo de todas estas plantas y sus bondades. Al proyecto estatal de conservar las semillas nativas se han sumado ONGs como el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada. La suma de esfuerzos se convierte ya en esperanza para conservar distintas semillas para el futuro. El mecanismo de Anticitera se considera el objeto más misterioso de la historia de la tecnología. A menudo es llamado la computadora más antigua del mundo. Tenía muchas piezas faltantes, pero finalmente los científicos han recreado su complejo mecanismo. Euronews nos comparte. Hace 2000 años, los griegos inventaron una computadora mecánica capaz de seguir los movimientos de los planetas y sus satélites a través del cielo. Eso es lo que han descubierto científicos británicos que, utilizando rayos X 3D de alta definición, han conseguido saber cómo funcionaba el llamado mecanismo de Anticera, un artefacto que fue encontrado en 1901 en el fondo del mar Egeo, roto en infinidad de pedazos. Nos lo explica Tony Frith, profesor del University College de Londres. Reconstruir este mecanismo es como montar un rompecabezas en 3 dimensiones muy complejo, dice. Está dividido en 82 fragmentos y hay que encontrar pistas en esos pequeños fragmentos para descubrir lo que hacían y cómo funcionaba la máquina. El artefacto se parece a un complejo mecanismo de relojería compuesto por 30 engranajes de bronce que se accionaban para calcular, entre otras cosas, las fases de la Luna y los eclipses. Es una recreación del aspecto que creemos que tenía el mecanismo y es una representación impresionante del cosmos. Tiene cada planeta en un anillo separado y todos en la misma obra. Esto muestra la enorme precisión con la que los griegos podían predecir los acontecimientos astronómicos. Ahora los investigadores planean reconstruir el mecanismo utilizando técnicas antiguas. La elaboración del vino existe desde hace miles de años. En su forma básica, la producción del vino es un proceso natural que requiere poca intervención humana. Depende de los seres humanos embellecer, mejorar y vigilar por completo lo que la naturaleza ha proporcionado. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en México, nos cuenta los detalles.
La profesora investigadora del Instituto de Ciencias Agropecuarias, Josefa Espitia López, representó a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el segundo seminario online de inocuidad agroalimentaria, organizado por la Universidad de Antioquia y la Universidad de Los Llanos, ambas en Colombia, al presentar una conferencia sobre vigilancia y buenas prácticas en el proceso de elaboración de vinos. Al respecto, compartió lo siguiente. Esto desde las buenas prácticas agrícolas, desde que se hacen los injertos, la selección de las variedades, los viveros, la plantación, todos y cada uno de los elementos de la cadena agroalimentaria que van alrededor de la elaboración del vino, la vendimia, el despalillado, el estrujado, maceración y por supuesto también ahondamos un poquito en la biotecnología detrás de cada una de estas prácticas y cuáles son los puntos críticos que se deben de tener en vigilancia para que el producto sea de calidad e inocuo. En México, algunas de las entidades productoras de vino son Querétaro, Zacatecas, Coahuila, Chihuahua y Baja California Sur. La investigadora universitaria refiere que el 100% de la producción mexicana se vende. De las cosas que siempre me han impactado de la elaboración de vinos en México es que el 100% del vino mexicano que se produce, se vende. Y creo que son pocas las industrias que pueden decir eso en el mundo y en México, ¿no? Mucho se consume nacional, mucho es de exportación, entonces de ahí la vigilancia que el producto debe de ser de calidad. Dentro de la calidad se encuentra justo la inocuidad. La inocuidad en la producción de vinos es indispensable, ya que el exceso de sulfitos utilizados puede provocar, por ejemplo, dolores de cabeza en personas poco tolerantes, además de otros posibles riesgos a la salud de trabajadores que participan en el proceso. Los sulfitos se utilizan en el proceso de elaboración de vino para, por ejemplo, detener el crecimiento microbiológico natural que se encuentra y no generar defectos. Sin embargo, estos sulfitos pueden llegar a ser dañinos a la salud, por eso se miden durante todo el proceso para evitar que se salga de los rangos que se establece según la normativa y no nada más de México, sino a nivel mundial. De igual forma, la doctora Espitia López aseveró que durante el proceso de elaboración de vinos intervienen distintas disciplinas. Hay que estar vigilando constantemente este proceso y generalmente aquí hay ingenieros en alimentos, ingenieros bioquímicos, hay biotecnólogos, el enólogo que va de la mano durante todo el proceso, los sommeliers que lo van probando para ir dirigiendo, ¿no? Como maestros durante todo este proceso de cuál es el mejor punto y qué es lo que conviene más para obtener un vino de calidad, que finalmente es lo que se pretende. Cabe destacar que la tesis de maestría y doctorado de la doctora Josefa Espitia estuvieron enfocadas al proceso de elaboración de vino. Además, la investigadora cuenta con publicaciones en revistas de alto impacto sobre este tema. Para el Noticiero Científico Cultural Iberoamericano, con información de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México. Esto fue Ciencia en NSC.